Vamos a dar inicio entonces con estamos en el tema número 4, en donde el título es Características personales del consejero. Y estuvimos viendo varias características, entre las que mencionamos, la sencillez y la empatía. Vamos a ver ahora la tercera, la número 3, y que es la discreción. Que como lo mencioné en alguna otra sesión, ya podemos avanzar mucho más rápido, porque bueno, por la experiencia de ustedes, porque seguramente ya han perdido la cuenta de cuántas consejerías ya han dado en su actividad pastoral. Aquí está ya Laurita. Y no es la primera ni la segunda vez que ustedes fueran a enfrentar una consejería. Bienvenida, Laurita. Pati cortó el Zoom accidentalmente, pero bueno, bienvenida. Ya estamos acá. Buenas noches, doctor Luis. Buenas noches. Bueno, ya estamos, entramos. Estamos en el tercer punto del tema número 4, características personales del consejero. Y vamos al tercer punto, que es la discreción. En su manual dice, hace referencia a prudencia, mesura y tacto para hablar y actuar. Y le comentaba a la pastora Gaby que, pues bueno, ustedes como en su pastorado seguramente ya tienen experiencia en lo que es este tipo de puntos, pero bueno, también tenemos que mencionarle con quien alguien necesite reafirmarlo. Por eso también lo tenemos que mencionar. Pero sí, la discreción es importante, aunque les voy a hablar más de las excepciones. Hay excepciones. Si esto bien se puede tomar de una manera generalizada, que se extienda permanentemente en diversos tipos de casos que veamos en la consejería, pero a veces la discreción es necesario que se abstenga uno de ella cuando está justificada. Cuando está justificada. En algunos casos muy complejos, pero que uno puede llegar a enfrentar en el pastorado. Porque, bueno, hay ocasiones en que hace más daño el silencio que el hablar. Que el hablar. Y uno no siempre debe guardar absoluto. Hay un término jurídico que se llama secrecía, que es la de guardar un secreto. La secrecía, es en términos jurídicos se utiliza bastante, que eso hace cuando se hacen investigaciones judiciales, se debe mantener la secrecía. Es importante porque si hay una indiscreción, se puede ir hacia abajo un determinado proceso jurídico de investigación, etcétera, que se esté llevando a cabo. Bueno, en el caso del pastorado, sí es, en primer lugar, lo que dice este punto, guardar discreción. Pero habrá ocasiones en que cuando no se tiene una comunicación o se abre una comunicación para resolver una cosa. Y aquí está el punto importante de la discreción. ¿Quién es el que en determinado momento da la orden de que la discreción no deba continuar, sino que se tenga que hablar? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Él sabe y conoce el momento en el cual se deba determinar o de no proseguir con una actitud de una conducta discreta, con una actitud de discreción. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a veces es muy importante que la persona que está sujeta a una circunstancia de secrecía la deba de guardar mientras el Señor no habla. Mientras el Señor no diga nada, nosotros no nos movemos, ¿bien? Pero va a haber momentos en que sí, porque hay cosas que el Señor sabe
y que maneja y que tiene muy, muy en sus tiempos, en su soberanía y en su autoridad. Y eso va a ser algo a veces determinante para la solución de una circunstancia pues delicada. Hay una parte en el caso del profeta Eliseo que pues me ilustra mucho acerca de esta secrecía, pero lo estoy buscando porque es nada más un pequeño margen del, del profeta Eliseo, y se los quiero leer porque es importante. A ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Miren, vamos a ver. Les voy a pedir que busquemos. Déjenme ver. Dentro que ustedes se recordarán que Eliseo fue un profeta designado por, ando tirando acá, designado por Elías cuando le arroja el manto y él es testigo de que es arrebatado el profeta Elías. Él le pide y le dice, yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Bueno, está bien, o sea, eso fue correcto, pero, y sí fue así, porque él hizo el doble de milagros que el profeta Elías, hizo el doble de milagros. Justamente, si él hubiera pedido, nada más dame la unción conforme Dios te diga, así va a ser, él va a ser, bueno, sin medida, ¿no? Sin embargo, no lo hizo el profeta Eliseo, pero bueno, pero los que hizo y los que tuvo fueron determinantes para seguir gobernando la nación de Israel, porque todavía había recién pasado la tentativa de la invasión del Sennacherib contra Israel con el rey Ezequías. Pero bueno, el rey Ezequías llegó al final de sus vidas, siguió un tiempo todavía el profeta Elías y después entra Eliseo ya ungido por el profeta Elías para que continuara y prosiguiera con pues con la encomienda que el Señor le había dado al profeta Elías para dirigir los destinos del pueblo de Israel. En el segundo libro de los Reyes, vamos a ver ahí, vamos a entrar ahí pues a lo que fue, y en algún momento me parece que puse el ejemplo de la hacha que flotaba, bueno, no me acuerdo bien. Y hay una cosa que nosotros vemos, cómo el Señor es soberano y cómo Él puede en determinado momento tomar autoridad y que no se siga la secrecía que estoy mencionando. Y vamos a ver aquí esto que está, que nos van a tratar de apresar, porque ya era una cosa muy difícil para el rey en turno, que todo lo que él planeaba hacer, Eliseo lo sabía. Y dice la escritura que en lo más secreto de la cámara de los reyes, él estaba bien enterado de lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y cuando ellos están, no encuentro la cita, pero se las menciono porque sí la conozco. Cuando él planeaba algo, el rey, en sus estrategias militares, y no se había consultado al Señor, o era algo que Dios no quería que se hiciera, porque no era el momento, ya a Eliseo no lo estaban tomando tan en cuenta como tomaron en cuenta Elías. Entonces el rey planeaba junto con su gente de su gobierno, y cuando iban a hacer algo, ya lo que iban a hacer se descubría, se sabía qué es lo que iba a hacer el rey. Entonces el rey ya estaba realmente pues enojado,
desconcertado, de que se sabía todo lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, ya llegó un momento en el que dijo, bueno, ya no es posible seguir así. Y un hombre de su grupo de ayudantes, de colaboradores del rey, le dice, hay un varón profeta que sabe y conoce todo lo que se habla en la cámara secreta del rey. Entonces, él sabía bien todo lo que se iba a hacer. De hecho, envían ahí varias personas soldados para que lo vayan a apresar pues bueno, ya no fueran. Y no es así, no se podía, porque el Señor hacía descender fuego del cielo y calcinaba a este grupo de soldados. Ya 3 veces pasó. En la tercera vez, el capitán que va con el montón ahí de varones, de soldados, dijo, como ya había visto cómo le había pasado a sus 2 anteriores compañeros de milicia, le dijo, no, ya no es posible. Le digo, perdónanos la vida y déjanos ir, ¿no? Vivos. Y bueno, y ahí Eliseo, pues ya da la sentencia contra lo que estaba haciendo este rey. Entonces, bueno, ahí ya sabemos bien qué es lo que pasó, que se siguió haciendo todo lo que Dios quería que se hiciera con su estrategia de Dios. Y eso es precisamente cuando el Señor decida seguir determinadas estrategias con nuestro concejal. Cuando el Señor sabe que esa persona, que no nos ha dicho el Espíritu Santo, sí se va a arrepentir, sí va a cambiar, o que había cosas que no estaban dentro de su control del aconsejado, y que veíamos que, ¿sabes qué? No puedo hablar, no puedo decir nada, pero eso nos dice con palabras de ciencia, tienes que hablar con tal o tal persona o tal o cual situación para que se pueda solucionar y se pueda desahogar este problema. Y bueno, eso fue lo mismo que el profeta recibió como lo que le decía el Espíritu de Dios, de lo que estaban tramando, haciendo mal el rey en turno. Entonces, en ocasiones puede suceder eso, que no es más que la soberanía. Esto nos trae una gran responsabilidad, y que es la responsabilidad de que en consejerías complejas, delicadas, en las cuales es importante guardar silencio, si el Señor determina que se deba de hacer o ejecutar tal o tal acción y que nos va a decir con precisión lo que se tiene que hacer, sí es necesario hablar. Es excepción, esta es la excepción a la regla. Por lo general, y ustedes mismos pueden decirme qué porcentajes de las consejerías que dan son así muy delicadas. Les aseguro que la mayoría son problemas domésticos, problemas de relación con padres e hijos, o sea, situaciones que sí se van resolviendo y que sí hay que guardar discreción, sí, no hay que hablar, no hay que decir, está bien, pero hay algunas que no. Hay algunas que sí se tiene que hablar, pero no asuman una responsabilidad que el Señor está tomando, porque Él, recuerden, maneja y es el Señor de los tiempos y de las circunstancias. Bien, entonces, en ese tipo de consejerías que ustedes ya pudieron discernir que cualquier indiscreción o algo, inclusive a veces llega a suceder que otra persona se entera accidentalmente y que el Señor no quería que se dijera nada y sale por ahí. Bueno, pero el Señor tiene remedio aún para eso. Cuando no nos ha dicho nada y otra persona accidentalmente supo o el mismo aconsejado comete la indiscreción, ¿sí? Esa es otra posibilidad, que el aconsejado cometa la indiscreción de hablar de su propia situación que el consejero, o sea, el pastor, está tratando de manejar adecuadamente el Señor y el pastorado. Pero el aconsejado lo dice, lo habla y no debía de hablarlo. No debía de hablarlo, ¿por qué? Porque la solución está en camino. La solución está por darla el Señor. Bueno,
Eso también puede suceder. Ya, fíjense, ya llevamos dos posibilidades. La primera, que el Señor nos diga que sí se tiene que hablar. Entonces, hablamos con quien tengamos que hablar, lo que el Señor nos diga, habla con fulanito o X. Está bien, esa es una posibilidad. Habla de la soberanía de Dios. La segunda es la indiscreción del aconsejado. Ahí tendrá que asumir su responsabilidad el aconsejado, porque puede ser que venga el aconsejado y me digo, ¿qué cree que pasó? Que se hizo más difícil la situación, se complicó porque pues se me ocurrió decirle a X o a Y que estaba yo bajo consejería y se enojó y fue y reclamó y dijo, eso puede pasar, eso puede suceder. Entonces, eh, eso tiene remedio, pero ahí sí tiene que saberlo el aconsejado. Y sí requiere de una disciplina y hacerle la advertencia. Tendrás que asumir ahora la responsabilidad de la indiscreción que cometiste. Ya has complicado la situación por esto que mencionaste y hablaste. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar en ese momento con el aconsejado, dice, ¿sabes qué? Vamos juntos en oración al Señor y tienes que pedir perdón en verdad al Señor porque cometiste una imprudencia. Es una falta de prudencia la que has tenido y que el Señor vuelva a retomar las cosas, pero ya irá marcando qué hacer. Y a veces en esos casos, como este último, tenemos que abrir una pausa de silencio. Y decirle al aconsejado, ahora hay que esperar qué es lo que va a hacer el Señor para proseguir con esta circunstancia. Y bueno, ya el Señor nos dirá cuándo volvamos a citar a esa persona. Él nos dirá, vuelve a hablarle a esta persona porque ya la situación ya se ha resuelto. Bueno, se ha resuelto para la solución final, en camino a la solución a la que el Señor quería llegar. Porque sí hay cosas que solamente Dios puede manejar, solo hay cosas que solamente Él puede sumar circunstancias para llegar o retomar el punto en donde se haya interrumpido la solución que Dios quiere dar a esta persona. Bueno, eso tiene que considerarse, que es en los casos en el que sí debe de haber un cambio en cuanto a la discreción. Y no, yo considero que no se vuelve una indiscreción en el primer caso de parte de nosotros. Si es y viene del Señor, aun cuando el aconsejado se entere que ya hemos hablado porque citamos a otra persona, yo les aseguro que esa persona, el aconsejado, ya va a venir con una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está buscando al mismo Dios que nosotros nos dijo que ya hiciéramos determinada decisión de terminar con la discreción por algún comentario o algo que hablemos con otra tercera persona. El Señor mismo también le va a hablar a la persona. Le va a hablar a la persona. Eso ocurrió con José el padre de Jesucristo, el Señor, Jesucristo, cuando él toma la decisión de abandonar a María, que él ya está embarazada por obra del Espíritu Santo, y ya él ya había arreglado todo, él ya había hecho arreglos, ya había armado ahí su ropa, su comida para el camino, a irse a dónde, no dice a dónde se iba a ir, pero él ya tenía planos. Ya ves, yo me voy a ir, todo, y él prefería ser recordado avergonzado y humillado en su caso de la infidelidad de su prometida, y que como no fueron sorprendidos en ella, no fue sorprendida en adulterio, no la podían pues enjuiciar. Solo cuando eran sorprendidas en adulterio, sí, como enfrentó el Señor Jesús en un caso. Pero en el caso de María, no, porque todavía no estaban bajo la ley del matrimonio, del pacto matrimonial, no estaban todavía. Entonces simplemente era abandonarla. Y como sabían, porque se hacían públicas los compromisos de un futuro matrimonio, pues bueno, ahí ya sabía que se iban a casar, que era su prometida, y de repente ella se embaraza y supieron que no era el hijo de José,
O sea, ahí en Nazaret supieron que no era su hijo de José, porque en algún tiempo les comenté que inclusive, eso lo escribe Joyce McDowell en uno de sus libros de evidencias que exigen un veredicto, en el cual se sabe que le ponen inclusive un apodo, un mote al Señor Jesucristo, que en el hebreo le decían Yeshua ben Pantera. Yeshua ben Pantera, que era Yeshua, que era el nombre en hebreo de Jesús, ¿sí? Yeshua, hijo de Pantera, que era el soldado del regimiento o del grupo de soldados romanos que vigilaban en Nazaret. Y ellos así le decían al Señor Jesús, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sí se supo. Pero bueno, pero cuando ya José está decidiendo irse y abandonarla, el Espíritu Santo le da un sueño a José y le dice, no, porque ese hijo que ella lleva en el vientre es el Mesías, el Salvador. Y bueno, ante eso, ahí vemos cómo el Señor en su soberanía determina que no siguiera José con su decisión de guardar una discreción, entre comillas, pero no correspondía, porque podía estorbar a lo que el Señor iba a hacer con la crianza del Señor Jesucristo, y si no hubiera sido marginado, hubiera sido, bueno, que no dudo que el Señor hubiera recompuesto la cuestión, ¿no? O sea, remediarla. Pero bueno, no fue así la historia la conocemos. José, a pesar de eso, recibe a María y se van, es cuando ellos se van siguen viviendo en Nazaret, ya después hasta el ministerio que inicia ya el Señor Jesucristo. O sea, hubo que aguantar la situación, sí, hubo que aguantarla. Por eso es que cuando dice que ningún profeta es acepto en su tierra y que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, fue por esa razón. ¿Se acuerdan que dice que él no pudo hacer ningún milagro? ¿Por qué? Porque había una predisposición y un prejuicio de sus paisanos a no recibir nada de él. Inclusive cuando él empieza su ministerio, que lee en la sinagoga la profecía del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí para venir a liberar a los cautivos, a los encarcelados, etcétera. Cierra el rollo y dice, bueno, este día se ha cumplido hoy ante ustedes. Lo sacan y lo querían acabar, ¿no? Lo querían acabar. Entonces, ya ahí Jesús ya empieza su ministerio itinerante, pero toda su vida tuvo que aguantar una humillación constante. Pero bueno, eso era parte del plan del Señor, del Padre Celestial, que el Señor Jesucristo pues también padeciera esas situaciones, ¿no? Pero qué bueno que José obedeció, porque estaba en la obediencia de José, obedecer o no. Y bueno, tuvo que intervenir el Señor. Y es igual, en el consejero también interviene el Señor cuando tengamos que hablar en determinadas situaciones, que mientras no era conveniente hablar, pero si el Señor dice, hay que hablar, nada más asegúrense de que sea el Señor el que se los ha dicho. Y no va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema, porque recuerden, el pastorado está en autoridad espiritual delegada por el Señor. Entonces, tengamos seguridad de eso, tengamos seguridad de que cuando sea necesario. Bueno, entonces, otro cuarto punto. ¿Se entendió la discreción? ¿Desde qué enfoque lo estamos viendo? ¿Sí? Esto no se lo puedo yo decir a alguien que todavía no se desarrolla, se desenvuelve en una actividad de consejería. Eso solamente se ve en una actividad ya dentro de un ministerio de la consejería pastoral. Bueno, vamos a ver el cuarto punto, que es la neutralidad. Y esto también enfrentamos. Les voy a contar una anécdota que tuvimos Pati y yo con un matrimonio. Era un matrimonio que se llevaba muy, pero muy mal. Se peleaban muchísimo. Era una familia ensamblada. Pero ella ya tenía tres hijos, dos hijos y una hija. Y ella no tenía hijos, sí, tres. Él no, hasta que se casó con esta mujercita, tuvieron a su hijito, los dos, ¿sí? O sea, era una familia ensamblada, era un bebé. Pero era una relación matrimonial muy tormentosa, muy, muy, muy difícil, muy compleja. Este hombre se sabía de memoria la Biblia, pero así, al derecho y al revés, ¿no?
y cada vez que nos veíamos en la consejería, era una ametralladora, ¿no? Sacaba balas de citas. Taca, 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 taca. Es que esto, sí, pero es que la Biblia dice aquí esto. Bueno, y aquí esto, no, sí, pero aquí dice esto. Ay, bueno, a ver, hasta que llega un momento que, a ver, usted sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Y usted quiere que se resuelva la situación? Sí, 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 ¿y por qué no la ha resuelto? Si sabe mucho de la Biblia. No, bueno, pero es que, digo, bueno, pues vamos a hacer algo, mire, ni usted ni yo, ni su esposa, hagamos algo. Entren a estudiar al Instituto Bíblico y ahí usted va a ir verificando y comprobando poco a poco lo que es la escritura, o sea, para que estuviera confirmando ahí en las clases, y usted, a la esposa, va a aprender mucho de lo que él está diciendo para que usted sepa si está bien fundamentado lo que él le dice a usted de la Biblia. Y bueno, a la esposa le pareció muy buena idea. Y dijeron, sí, sí, sí estudio. Y bueno, entraron los dos. Y como era un grupo único, pues entraban en el mismo salón. Y un día se nos hizo muy raro que él se sentara en un lado del salón y ella en el otro extremo. Y bueno, dijimos, está bien, o sea, no es lo usual, pero a lo mejor así se acomoda, ¿no? A media clase empezaron a callarse, dicen, tú cállate, no, tú no sabes lo que dices, y eso, y bueno, y los alumnos y yo estábamos, no nos volteábamos a ver a uno y la volteábamos a ver, parecía un juzgado de lo civil, ahí, así, no, pero es que tú me dijiste, y empezaron a sacar sus cosas delante de los alumnos y de mí, bueno, que yo era el maestro ahí de la clase, ¿no? Pero fue, oh, no, 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 sí, una de cosas. Bueno, en otra ocasión yo estuve en medio en una casa que fui a dar una consejería a un matrimonio y también igual, pero nada más estaba el matrimonio. Y tenían poco de casados, pero se llevaba muy mal. Bueno, así, ahí conocí a los ovnis, ¿sí? A los platillos voladores, porque empezaron a aventarse los platos entre uno y otro, ¿no? Y yo nada más me agachaba, yo tenía poco tiempo en el pastorado, no tenía mucho tiempo. Y bueno, ahí aprendí que es importante mantenerse en una neutralidad. Y esto no es tan complicado si se ponen ciertas reglas al empezar ya las sesiones de consejería. Reglas sencillas que tal vez ustedes las hayan puesto. A ver, primero le damos la voz a alguno de los... ¿A quién se le da generalmente la primer voz? Al que va a empezar a hablar cuando es una consejería matrimonial, que es la más común. Al que pide la consejería, ¿sí? Porque si se la dan al que no la pidió, es decir, yo no quería venir y ya, se congela la situación, ¿sí? Si es la esposa la que pide la consejería, ahí le damos la primera, pero hay que decirlo cuando sea la primera sesión. Decirle, a ver, vamos a poner unas reglas muy sencillas para que tengamos orden y podamos hablar todos. A ver, ya sabemos quién pidió la consejería. A ver, a la esposa, si ella le pidió. Usted va a hablar primero y después habla usted. Y mientras habla uno, el otro guarda silencio. No va a hablar, no va a decir nada. Va a aguantar todo lo que diga su cónyuge, ¿no? Y bueno, y sí, y funciona. Porque sí, la mayoría de las veces así. Y ya el otro está que revienta, ¿no? Tiene la vena hinchada en el cuello y todo colorado, que ya no aguanta y quiere hablar. No, 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 momento, pero está hablando su esposa. Espere un momento hasta que le dé la palabra. Ya cuando, y sirve también como desahogo para la que empezó con la voz, ¿no? Porque ahí ya se desahoga, habla y todo, y ya. Entonces, ahora sí usted dígame qué es lo que hay en su corazón. Y ya, le damos la palabra al marido, si es que ese es el caso. Y ya le empieza a decir en qué se va a basar el esposo, no en lo que él piense o ya como José, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, haga su plan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a una consejería. ¿Mm? Y hay cosas que ahí salen que a lo mejor ni se habían hablado, ni se habían tratado entre ellos, que ahí la esposa, estamos tomando ese ejemplo, sí lo diga, porque lo tiene que decir.
sí lo diga. Entonces él va a escuchar, va a oír y todo, y ahí los planes que ya ha hecho, que ya haya llevado escrito su guión de lo que iba a soltar, va a tener que cambiarlo. O lo va a confirmar, lo va a confirmar. Ahí ya empezamos nosotros a determinar el nivel de comunicación que sí han tenido o no han tenido o muy desvirtuada, muy manipulada. Porque va a decir, no, eso que dijo ella no es así, sino que fue así y así y así. Entonces ya ella va a tener que sujetarse a la verdad o ustedes van a discernir o darse cuenta que están manipulando uno de los dos o que los dos lo quieren manipular al consejero. Entonces sí es importante que pongamos esas pequeñas reglas. Una segunda reglita es, ¿sabe qué? Yo no estoy a favor de ninguno de los dos, ni de ti ni de ti, sino que el Señor va a tomar la solución en sus manos para bien de ustedes dos y de su familia. Que quede claro, ¿quién va a tener la solución final? Porque así es una responsabilidad compartida, sí, pero ustedes dan el consejo de Dios y el que va a asumir la responsabilidad, obviamente, es el Señor. Pero lo tienen que oír y que quede establecido. ¿Por qué? Porque así, el que esté más cercano al consejo de Dios, o que quiera obedecer y que tal vez hasta sepa un poco más de la palabra, va a estar consciente de quién va a venir la solución, aunque esté el consejero. Y el otro no va a poder decir, es que usted me dijo, no, 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 no. Quedamos desde el principio que el que iba a dar la solución aquí iba a ser el Señor, ¿sí? Por eso toda la consejería finalmente es con la Biblia como respaldo. Como respaldo. ¿Y por qué usted me dijo a mí que esto y esto? Porque está escrito en la palabra. Y si usted vino aquí a pedir consejo, está porque nos estamos basando en lo que dice la palabra de Dios. Si no es del parecer de usted, con todo respeto y con mucho, digamos, tranquilidad, yo le digo, puede acudir con otro consejero. No tengo ningún problema. Si el otro consejero se apega a lo que dice la escritura, pues le va a decir lo mismo, porque pues el consejo viene de la palabra de Dios. ¿Me explicó? Entonces, sí es importante que la responsabilidad se le dé a conocer a los aconsejados, aunque sea una persona también, puede suceder que nada más sea una. Aquí la solución te la va a dar el Señor. Me la va a dar a mí en base a lo que está escrito en su palabra, a lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando y a lo que finalmente se concluya. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ya se puso una reglita sencilla que no tiene mayor problema. Y otro y último, pequeña reglita para que ustedes asuman la autoridad en la consejería. Es disponer del tiempo en el cual se van a hacer la duración de las sesiones y cada cuándo se van a hacer. El aconsejado no deba decirles, pues yo puedo tal día y ese día nos vemos a tal hora, ¿eh? No, 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 no es así. ¿Por qué? Porque eso ya es asumir el gobierno y la autoridad de las sesiones de consejería. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que determinar los tiempos, las frecuencias, cuántas, y bueno, hasta que se llegue a una conclusión. Esto hace que cualquier intento de manipulación o de control quede neutralizado al asumir ustedes ese control. Bien, entonces ahí estos elementos que acabo de mencionar sí son importantes y se le dicen al aconsejado. Por ahí hay algunos que más adelante vamos a ver, pero esos son los más importantes. Y el quinto, que es la honestidad. Que bueno, honestidad ¿en qué sentido? Bueno, cuando el consejero, que es una persona capacitada y llamada y convocada a la consejería, es obvio que el fruto del Espíritu está fluyendo y está vigente en el consejero. Por consecuencia, va a requerir que la honestidad en el sentido de la valentía,
¿sí? En ese sentido, la honestidad, como dice acá, aquí está una definición: cualidad de una persona honrada que no engaña a nadie y cumple su palabra y obligaciones. Son personas íntegras, rectas, probos, decentes, intachables, irreprochables en actitudes, decisiones y acciones. Sí, son cualidades, porque ese es el tema del consejero. Pero hay algo que sí hay que agregar aquí, que es la valentía. Honestidad con valentía, porque a veces sí hay que decir las cosas como son. Ahora, esto requiere de una palabra blanda para disipar la ira, si se da el caso, de uno de ambos, no contra el consejero, sino que entre ellos, ¿no? O sea, si entre ellos. Entonces, en la palabra suave, la palabra no consecuente, no confundamos consecuente con una palabra blanda, porque podemos decir una verdad muy dura, pero con una palabra blanda. Porque así lo hacía el Señor Jesús con sus discípulos. Hay varias en lecturas del Evangelio encontramos cuántas veces le llamó la atención a Pedro, cuántas veces les llamó la atención a Andrés, a Juan, cuántas veces le llamó la atención, inclusive cuándo o cómo le diría a Tomás cuando se les aparece ya resucitado, que había dicho Tomás: hasta que yo no meta mis dedos sobre sus heridas, yo no voy a creer que quién sabe qué. Era como para que en ese momento se le hubiera parecido así, ¡bum!, ¿no? El Señor Jesucristo y el ángel Gabriel y Miguel junto a él con sus espadas, y cállate, no digas pa, no, y no fue así. Él tranquilamente le dijo: Tomás, así, y estoy seguro que en ese timbre, en ese sentir se lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Tomás, es más bienaventurado el que cree sin ver. Ven y mete tus dedos en mis heridas. Se lo dijo tranquilamente. No, ni con grito, ni palabra dura, eres un incrédulo y todo. Y el fruto de ese trato amoroso fue el compromiso de Tomás en seguir el apostolado. Él se fue a la India en su apostolado. Tomás fue a dar a la India y fue a predicarles a la gente de la India. Hasta allá llegó. Todavía existe una iglesia que fundó él ahí en la India, ¿eh? Es un monumento. Fíjense, 2000 años tiene esa iglesia. Y claro, allí murió en el martirio con una lanza, pero bueno, vemos ese fruto. ¿Qué fue? ¿A dónde lo llevó? De su incredulidad pasó a un compromiso en su apostolado, como para que hubiese dado su vida por la obra. La respuesta blanda y amorosa, pero honesta, directa y tangible, porque pues así aprendió Tomás, así aprendía. Era de una corriente filosófica del materialismo, probablemente, yo creo que sí, y eso que participó en la comisión de los 70, a ser enviados por el Señor a hacer milagros, a orar por los enfermos, etcétera, etcétera, echar fuera demonios, etcétera. Sin embargo, seguía con su incredulidad hasta que vio al Señor resucitado. Pues bueno, no había participado él de esta gran bendición. Bien, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con estos 5 temas que vimos de cualidades del consejero? ¿No? Bien. Vamos al tema número 5, y es la ética. La ética, también no tengo mucho que hablar con ustedes tampoco, porque sé muy bien el fruto y el testimonio de ustedes, de lo cual para mí es un privilegio en verdad hablar con ustedes, pero sí es necesario decirlo para cumplirlo como está aquí en nuestro orden, ¿no? Porque hay quien necesite tal vez escucharlo. ¿Qué queremos decir con esto en la cuestión de la ética? Bueno, la ética es una parte, es una cualidad o una virtud que tiene mucho que ver con todo lo que dijimos anteriormente, que incluimos las cualidades del consejero, pero también entra un aspecto de la moral, ¿no? Pero una moral desde la perspectiva
bueno, que se entienda desde la cuestión filosófica de la moral, ¿sí? Una filosofía de la moral es entender cuáles son las costumbres aceptadas dentro del ámbito social en donde estamos. Ahí eso es. No es lo mismo hablar o mantener una conducta ética en una población o en un ámbito social en donde las reglas de la moral están muy relajadas o no las hay inclusive, ¿no? No las hay. Eh, Creo que, no sé si ustedes han tenido esa experiencia o de conocer pastores o evangelistas que van a lugares en donde se hacen cosas muy reprobables socialmente hablando, ¿sí? Muy reprobables. Ahí yo conocí, porque ya está con el Señor, un apóstol en México, se llamó Jesús Castelazo. Nosotros fuimos muy instruidos por él. Él tenía 5,000 congregaciones que levantó durante toda su vida de apostolado. Y la congregación principal donde él estaba, en una provincia al sur de la República Mexicana, tenía 10,000 congregantes, la congregación principal, y él fundó 5,000 iglesias. O sea, donde iba uno era conocidísimo, pero él casi ministró prácticamente unos 70 años. Estuvo en el ministerio, ministrando. Y en su testimonio es muy interesante su biografía porque él nos contaba que él era pastor de ovejas, pero de animalitos. Él no sabía ni leer ni escribir. Era de una etnia. Y, y él le predicaron, recibió muy jovencito al Señor y aprendió a leer en la Biblia. Ahí aprendió a leer, ¿sí? Y se metió y se metió y se metió, fue subiendo en responsabilidades ministeriales y empezó su ministerio. Y un día, él estaba en ese tiempo en el centro de la República, y un día el Señor le dice, tienes que vender todas tus cosas. Ya estaba muy bien su ministerio, ya reconocido. Dice, tienes que vender todas tus cosas menos tu auto. Llévate lo indispensable en tu auto con tu esposa y tus hijos. Y vas a ir a donde yo te diga. Y bueno, él le dijo a su esposa, mira, el Señor me habló, y su esposa fue muy especial, ¿no? Pero bueno, como que no quería. Finalmente obedeció. Pero ¿cómo nos vamos? Sí, si estamos bien aquí, que tanto X. Mira, a mí me dijo el Señor y vamos. Bueno, se subieron en su auto y se fueron, viajaron hasta que el Señor le dijera que se detuviera. Y se fueron viajando al sur de la República, manejando. Y llegó casi a la frontera con Guatemala. Y llegaron un día lluvioso que no se veía nada. Así nos cuenta, una cortina de agua. Y el Señor le dijo, este es el lugar. Y bueno, llegaron y se bajaron en la noche lloviendo y no había un lugar donde meterse más que les consiguieron, los dejaron, hasta parecía lo de José y María, ¿no? Entraron a uno como un galpón y ahí, no muy grande, entraron ahí encontraron un lugar y al otro día, cuando amaneció, que salió el sol y salieron a ver a dónde habían llegado, como una especie de un barrio, pues era una zona de tolerancia, donde había muchas señoras vendiendo, ¿no? Pero no mercancías, sino otras cosas. Y era justo en medio, ahí justo en medio, ahí es donde llegaron. Cuando salió su esposa y vio dónde estaban, casi se desmaya. Dice, pero ¿cómo aquí? No, no, no puede ser, no. Dice, y él era muy obediente, dijo, no, el Señor me dijo que aquí y aquí nos quedamos. Y empezó a construir bancas, porque él sabía carpintería, y empezó a construir todas las banquetas de la congregación, y empezaron a invitar a la gente de alrededor. Ya saben a quiénes, me refiero a estas damas, y a sus clientes también, y a todos los niños de ellas. Y bueno, ¿creen ustedes que ahí empezó a prosperar la obra de tal manera que el gobierno de la provincia tuvo que cambiar esa zona a un lugar mucho más afuera, porque ahí se hizo un barrio de creyentes?
hermoso, así, gigantesco, pues ahí empezó a crecer su ministerio. Ujú. Entonces, eh, parecería una cuestión de ética y moral, según el sistema del mundo. No, pero ¿cómo si allí no está, y no hay conductas, hay pues solo conductas inmorales, amorales? ¿Cómo vas a estar ahí? No, 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 no. El que conserva la postura de la moral y la ética que viene de ámbitos espirituales, somos nosotros, ¿sí? Los consejeros. Nosotros mantenemos, aunque sean y estemos enfrentando conductas inmorales, amorales, falta de moral de las personas que tenemos en consejería. ¿No? A eso nos referimos. Que no nos admiremos, ni nos llame la atención, ni rechacemos ese tipo de cosas. Eso fue algo que vivimos muchísimo, Pati y yo, en las cárceles, con las gentes que visitábamos en las cárceles, porque, bueno, ¿qué es lo que nos decían? Gentes que no sabían de esto, gentes que nos veían que llegábamos y sabían que íbamos como pastores a ministrar a las gentes internadas en estos lugares. Dice, ay, ¿a qué le van a decir a esa gente? O, inclusive algún familiar nos lo llegó a decir, ¿no? Que nos arriesgábamos mucho, y sí, era muy riesgoso, muy riesgoso. En una o dos ocasiones nos trataron de hacer algunas cosas muy, muy graves, pero el Señor nos cuidó. Y nos decían, ¿qué van a hacer ahí? Se arriesgan, esa gente merece estar ahí, ellos no tienen solución, por eso están ahí, ya la ley se encargó de ellos. Dice, sí, está bien, estoy de acuerdo, corremos riesgos, sí. ¿Que es peligroso? Sí, es peligroso. ¿Que merecen estar ahí? Sí. Y la ley de los hombres les está imponiendo el castigo que merecen, pero nadie, ninguno de ellos les va a dar la vida eterna, más que llevarles el evangelio. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es lo que nos toca. Y bueno, ya sí, ya, pues sí, porque nosotros éramos los que encargábamos de llevar eso, esas situaciones, ¿no? Y así era, y veíamos el fruto de esto, hermoso el fruto. ¿Por qué? Porque las personas, a pesar de tener sus situaciones, no sé si les conté la vez anterior de la persona que dije, bueno, no sé si fue ustedes porque tengo otro grupo de consejería, de un hombre que conocí, que él tenía se percibía de un género diferente a lo que él era, ¿sí? De ellas. Él se percibía como ella, está bien, respetamos eso. Pero él, aparte, cometió muchísimas cosas gravísimas que prácticamente le dieron una condena perpetua. ¿Mm? Pero aparte, él, por su misma conducta, se enfermó del VIH, o sea, de SIDA. Él se enfermó y estaba desahuciado. Y esas personas dentro de la cárcel los tenían en otra pequeña cárcel por la cuestión de los contagios, ¿no? Para mantenerlos controlados, había varios y se morían muy seguido, ¿no? Por la misma proceso infeccioso, viral. Entonces él tenía, pues ya estaba condenado, 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 condenado por la ley de los hombres y condenado por la enfermedad. Sin embargo, él necesitaba escuchar la palabra. Y una hermana en el ministerio que iba a verlo, después ya no permitieron la entrada de mujeres, solamente varones, y me pidió que si yo podía atender su situación. Le dije, sí, ¿cómo no? Sí, yo lo veo, yo voy con él. Y yo iba con él. Y tenía un hambre del Señor, pero no saben ustedes, hambre, así hambre, bueno, yo tenía que casi siempre salir al límite de tiempo, porque te dan un límite de tiempo. No, ya se acabó, y los gentes de ahí, ya tiene que salir, y sí, ya me tengo que ir, no, por favor. Pero bueno, seguimos hablando después, sí, sí. Y un día, después de un tiempo de estar con él, un día que llego yo, lo vi muy contento. Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, quiero darle dos noticias. Le digo, ah, sí, sí, que son buenas las noticias. Le digo, sí, son buenas, pues que no me ve. Le digo, sí, lo veo bien. Dice, la primera es que me mandó a hablar el juez que lleva mi causa, y me mandó a hablar. Y yo ya tenía la sentencia, de hecho, ya estaba la sentencia. Y me dijo, ¿y qué cree que me dijo? Que
que se me quitaba la condena encima y ya podía salir libre. Y me dieron la libertad. Le digo, oye, pues esa es una muy buena noticia, ¿no? Y pues me alegro, qué bueno, gracias a Dios ya va a poder usted asistir a un lugar donde congregue. Sí, yo quiero, eso es lo que yo quiero. Digo, pero esa no es la mejor noticia. Digo, ¿cuál es la otra noticia? Que ese mismo día me hablan de la enfermería, de que le llevaban el control y me dice, ¿qué cree? Que ya me sanó el Señor de la enfermedad que yo tenía. ¡Wow! Yo no, me alegré muchísimo con él, ¿no? Mucho. Y dije, bueno, pues no cabe duda que el Señor tiene un plan con usted, porque ya lo hizo libre en el Espíritu, lo hizo libre ya de la justicia de los hombres, que sabrá el Señor lo que hizo con el juez, que le dio la libertad, y segundo, lo libró de este yugo de que terminara sus días. Y sí, salió otra persona. Yo no hice más que ir y hablar, y Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Ah? Él cambió lo que tenía que cambiar, su pensamiento, su actitud, en la libertad espiritual de esta persona, y Dios, el Señor, el Espíritu Santo, en su soberanía, le dio la libertad. Uno nada más habla y todo, pero el que da la libertad finalmente es Dios. Y el que le quiera reclamar de que eso no debe ser así, que le reclame a Dios, ¿verdad? Porque pues Él es el soberano. Y así fue. Y bueno, uno podría pensar, pero es que era totalmente inmoral, anti todo esta persona. Sí, no, pero para el Señor no. Esa es una cualidad y una cuestión, sí, es del alma, también es algo del espíritu, pero la cuestión moral y ética puede ser intrascendente ante la soberanía del Señor. ¿Qué nos queda a nosotros como consejeros? Que aun cuando estemos ante situaciones de estas conductas inmorales o morales, no distingamos, no hagamos distinciones, ¿sí? En donde el Señor nos guíe y nos permita, y si la persona está de acuerdo, y en un trabajo espiritual que está concedido por el Señor, podemos hacerlo, de que esta persona, pues bueno, pueda recibir de parte del Señor lo que el Señor le quiera dar. Bien, la diferencia entre la ética moral y filosófica del mundo es otra cosa muy diferente a la ética cristiana, ¿sí? Porque son cuestiones. Todo lo que proviene de la filosofía del hombre proviene del alma. No tenemos nada que ver con ella, no tenemos que posicionarnos ni aprender posturas filosóficas que vengan del pensamiento del hombre. No, la ética cristiana funciona en otra frecuencia. ¿Por qué? Porque funciona en cuanto, y volvemos nuevamente, en cuanto a lo que el Señor determine que se deba a uno de comportar, o a las actitudes que uno debe tener con una persona que tiene una conducta así. No nos va a contaminar porque no nos van a convencer. Como dice la Escritura muy claramente, que ellos se conviertan a ti y que no tú te conviertas a ellos. ¿Me explicó? Y se convierten a nosotros, pero en el contexto bíblico es porque estamos llenos del Espíritu Santo, con la palabra del Señor en nosotros fluyendo, y la conversión será para con el Señor Jesucristo, no con esta persona, pero sí con lo que portamos, que es al Cristo que portamos. Entonces, a eso es, si podemos hablar de una ética, tendrá que ser, y que en todo el consejo que demos de reorientación, de llevarlos al rumbo correcto, a un matrimonio, a una persona, un hombre soltero, una mujer soltera, un joven, lo que sea, es en el cual gire y tenga como centro la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí. Eso es. Por eso es que es muy deseable que podamos estudiar y analizar todas las situaciones que tuvo que enfrentar el Señor Jesucristo. Que hagamos ejercicios con nuestra imaginación de algo real que está escrito en los evangelios, de reescenificar lo que él vivió. ¿Sí? Como, por ejemplo, fíjense, hay detalles bien interesantes, porque ¿cuántas veces no acusaron al Señor Jesucristo de infringir la ley de Moisés?
¿sí? Muchas veces, cada rato lo querían enjuiciar por eso. Había algo, por ejemplo, con la conducta que seguía el Señor Jesucristo con los leprosos, por ejemplo. Eh, todos los leprosos que estaban marginados y condenados en ese tiempo a vivir afuera de la ciudad y vivían en lugares espantosos, horribles, cuevas, muy apartados, y que era realmente humillante. No había curación para ellos en ese tiempo. La medicina nos tenía ese avance. Y se tenían que ir a vivir como Simón el fariseo, del que se habla ahí en los evangelios. O la historia de los leprosos, ¿no? De los leprosos que clamaron al Señor Jesús, y ahí habla que fueron varios y sanó a todos, pero nada más uno regresó a agradecerle y los otros no le agradecieron. Pero está bien, eso no impidió que él siguiera orando por los leprosos. Pero hay una cosa importante, es un detalle que está dentro de la conducta ética del Señor, del Señor Jesucristo, porque estaba prohibido por la ley de Moisés que se tocaran los leprosos, porque se consideraba la lepra como la causa era el pecado. Entonces, tenían que ser expulsados por pecadores y leprosos, y tenían que ser expulsados. Y tanto era así que, bueno, la gente que sus familiares iban y arrojaban alimento a lugares donde vivían, a la entrada de las cuevas o de donde vivieran, les dejaban la comida y salían corriendo, si es que les llevaban y no los olvidaban, hasta que llegaba a su término final ese proceso de enfermedad, que es horrible. Entonces, cuando salían a pedir porque no les daban, llevaban una campanita estas personas y tenían que ir tocando la campanita cuando se acercaron donde había gente, y tenían que tocar y gritar, y gritaban leproso, leproso, y tocaban la campanita, o los sacaban a pedradas, o corrían, o no, no les era horrible. Y esta gente, cuando supo por testimonio de otros que el Señor Jesús era el Mesías, el profeta, en su calidad de profeta y sanador, los milagros que hizo, pues se acercaban a él. Pero él no iba a violar la ley de Moisés, nunca violó la ley de Moisés el Señor Jesucristo, y nunca tocó a un leproso, nunca lo tocó, porque estaba prohibido por la ley, ¿sí? Y él cumplía con eso. Entonces, cuando los leprosos se acercaban a él, que se lograban acercar, y bueno, y el caso de los leprosos que le dicen, que le hablaban y decían, Jesús, hijo de David, que le clamaban por él, todos los leprosos que se acercaron al Señor Jesús, antes de que él los tocara, porque si los tocaba, ya estaban sanados, ya estaban sanos. Y cuando ya estaban sanos, entonces él, pues los abrazaba y les decía, ve y muere, porque ahí ejercía su sacerdocio. Él los abrazaba y ya estaban sanados, y después les daba la recomendación que decía la ley. Ve y muéstrate el sacerdote, y que vea y compruebe que tú ya eres limpio de la lepra, y ya puedes regresar a tu entorno, a tu familia, a la sociedad, a tu trabajo, a lo que tú quieras, ¿no? Pero él ejercía su sacerdocio ahí porque se mostraban delante de él, que es el rey y sacerdote de nosotros, ¿sí? O sea, maravilloso, porque aparte de que los sanaba, ya estaban sanos y ya los podía tocar, él cumplía su sacerdocio y ellos se mostraban delante de él ya sanos. Entonces ya lo demás era relativo, que sí cumplían, y él les recomendaba, está bien, yo soy el sumo sacerdote en verdad, eterno, el sacerdote eterno, ve y muéstrate para cumplir con la ley, y muéstrate al sacerdote para que te reintegres. O sea, él podía haber dicho, regresa a tu casa y ya no digas nada y te van a ver sano y ya no. No, 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 no. Y esa es una conducta ética en el reino de Dios, que se deban de cumplir con todo ese tipo de cosas, pero que el Señor las ha marcado, que las ha determinado Él. Entonces, bueno, y que finalmente
todas las leyes morales que el Señor, el Padre Celestial dio, por ejemplo, en las conductas de Levítico 18, que es un verdadero, que revisamos cuando llevamos el módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia, revisamos Levítico 18 de no mostrar la desnudez, etcétera, etcétera. Es una ley moral. También, inclusive hasta leyes de la higiene, eran leyes de la cuestión de la ética, que tenían que salir fuera del campamento con una estaca para depositar los desechos humanos y taparlos, que era para evitar las epidemias. O sea, había muchas cosas, que se lavaran las manos y todo, pero claro que lo convirtieron en una actitud ritualista y religiosa, ¿no? Pero la intención no era esa, la intención del Señor era que fueran cuestiones que tenían que ver con la ética y con el buen comportamiento y con la moral, el decoro y todo, de lo cual también después hablan y con toda propiedad habla Pedro, el apóstol, el apóstol Pablo, sobre todo Pedro, cuando dice que el vestido de la mujer creyente debe ser no fastuoso ni ostentoso, sino decoroso, sobrio, en cuanto a la conducta, etcétera, ¿no? Y la conducta de las viudas de las que habla Pablo, que la viuda que es joven, que todavía se puede casar, que es mejor que sí se case y no que vaya a hacer tropezar a otros, ¿no? Por su falta de moral. Y sobre todo Pablo, en el contexto de la cultura griega, con mucha mayor razón, él tuvo que dar muchos aspectos de la moral y ética del cielo que a los propios judíos. Ellos conocían muy bien la ley, no tenía problema con ellos, pero con los griegos sí, con los griegos y los gentiles sí tuvo que dar muchos aspectos de la ética y que no son cuestiones que se deban de considerar como menores, no, porque seguimos viviendo en un contexto en que estamos muy influenciados por el espíritu de la cultura griega y la cultura romana hasta el día de hoy en estos últimos tiempos, que son la moral y la ética, la moral con el espíritu de Roma y la ética con el espíritu de Grecia, que son lo que se le dio a ver a Daniel el profeta, que serían los espíritus que estarían funcionando en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos. Entonces el conocimiento de la ética y la moral escritural, sí tenemos que distinguirla, estudiarla, entenderla, para que podamos nosotros funcionar conforme a esa medida de ética, conforme a esa medida de moral, ¿sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos puntitos? ¿No? Bueno, a ver, déjenme ver cómo estamos en el tiempo. Bueno, todavía tenemos unos minutitos. Es un poco largo. Miren, vamos a hacer algo para acelerar un poco. Les voy a pedir de favor, porque el punto que sigue, que está dentro de estos mismos, de esto mismas, de la cuestión ética y moral, vienen en la página que sigue, dice 8 peligros éticos en la labor de la consejería. Busquen el subtítulo que sigue. Si lo encuentran, me dicen. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? Ok. Bien, les voy a pedir de favor que puedan ustedes leer todo esto desde número 1, que dice exceso de confianza en la formación unilateral, llegar a conclusiones prematuras, etcétera, hasta el número 8, ¿sí? Que también es por la misma situación. Como esto también lo hemos enseñado en el Instituto Bíblico con estudiantes que están apenas preparándose para el ministerio, ¿sí? Pero yo se los doy y se los pido favor que ustedes lo lean, lo consideren, porque casi no lo voy a mencionar, casi no lo vamos a mencionar. Ahí resaltaré una que otra cosa de cada cosa, pero yo por la actividad ministerial que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, y así ve que así avanzamos un poquitito más, ¿no? Que van ustedes a darse cuenta que dice, bueno, pero es que esto nosotros no, ya no lo hacemos, ya lo sabemos, está bien, pero sí es bueno que llevemos la cohesión y la vinculación de los temas, más que nada por eso. Bien, bueno, entonces vamos a dejarle hasta acá y entraremos directamente
bueno, resaltaremos algo de estos 8 puntos y entraremos al tema número 6, porque ya quiero entrar a la consejería para adolescentes y niños, ¿sí? O sea, cómo le vamos a dar consejería a adolescentes y a niños. Bien, entonces, esa sería nada más la colaboración que les pediría para la próxima sesión y para quienes están viendo los videos, que sé que los ven, porque sí vemos que sí se visita esta clase, para que también hagan su lectura y sepan de qué estamos hablando. Bien, muy bien.